Sí, ya. Ya. Ok. Entonces es lo que nos dice ahí, cada componente en Y se multiplica por seno, cada componente en X se multiplica por coseno. ¿Qué dice el punto 4? Para encontrar analíticamente la magnitud de la resultante se utiliza el teorema de Pitágoras. ¿Correcto? Entonces, es la sumatoria de las componentes en X más la sumatoria de las componentes en Y. Y finalmente el ángulo, ¿cómo lo determinamos? La sumatoria de Y sobre la sumatoria de X. Tangente inversa de la sumatoria de Y entre la sumatoria de X, ¿correcto? ¿Era la inversa? Sí, tiene que ser a la inversa, ¿sale? Pónganle por ahí la notita. Lo mismo que ya hemos manejado es tangente inversa. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos, como están dibujados, ¿con qué vector iniciamos? De este lado voy a hacer la sumatoria de esas fuerzas en X. X coseno por la magnitud del vector. Iniciamos con el azul. ¿Qué magnitud tiene el vector azul? Sí, es azul, ¿verdad? El 7, vector creo. B. Sí, 7. 7, que es su magnitud. Cuidado ahí, es importante verificar si está del lado positivo de las X o del lado negativo de las X. En este caso está del lado positivo, entonces es positivo. ¿Por coseno de quién? De 0. De 0 grados. Más 8. más el vector A, que mide 8, por coseno de quién? Positivo, porque también está del lado positivo de las X. ¿Por coseno de quién? 50. De 50. Luego, siguiente vector. Vector C. ¿Cuánto mide? 4.3. 4.3. Pero, ¿de qué lado de las X está? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces se toma negativo menos 4.3. ¿Coseno de cuánto habíamos dicho? 120. 120 grados. Luego, No, es menos 7.8. ¿cuánto? Menos 7.8. Menos 7.8 porque está del lado negativo de las X. ¿Coseno de quién? Era de 200. Ahí está, vamos resolviéndolo. Coseno de 0 que es igual. A 1. A 1 por 7. 7.
7 coseno de 50 por 8, ¿qué les da? 5.12. 5.12 menos coseno de 120 por 4.3, ¿qué les da? Menos 2.5. 2.15. ¿Cuánto? Menos 2.15 y finalmente menos 7.8 coseno de 200. Maestra, ¿Sí? el resultado sería menos 2.15, pero ahí no sería multiplicado por el menos también. Menos Es lo que yo estaba checando también. Queda 2.15 positivo. No sé por qué el coseno de 120 sale negativo. negativo, Menos. correcto. Entonces queda más 2.15 y coseno de 200. ¿Queda como? 7.32. Positivo o negativo. Positivo. Positivo. Más 7.32. ¿Eso es igual a cuánto? ¿Cuánto les da la suma completa? 21.59. Ahí está. Vamos con las sumatorias en Y. Misma situación, solo que ahora en vez de coseno voy a tener seno. Y el signo depende si está del lado positivo de las Y o del lado negativo de las Y. El primero, ¿en qué posición está? ¿Cuál es mi primer vector? La La A. ¿Por qué no sería el B? porque está sobre el eje X. Porque el B está sobre el eje X, entonces no tiene componente en Y. Cuando tengo un vector sobre el eje positivo o sobre el eje negativo de las X, no se toma en cuenta en Y. ¿Sale? Lo mismo si tenemos un vector sobre los ejes Y, positivo o negativo, no se tomarían en cuenta para la sumatoria en X. ¿Sí se entiende esa parte, verdad? Ok, entonces inicio con el vector A, que mide ¿cuánto? 8. 8 por seno de ¿cuánto? 50. De 50. El ángulo no cambia, ¿de acuerdo? Luego, vector C. 4 puntos. ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. 4.3 seno de 60. ¿Por qué 60? A ver, chequen, el ángulo no cambia. Estábamos diciendo que ese ángulo era de ¿cuánto? 120 grados. 120 grados. Y finalmente el 7.8 es positivo o negativo. Negativo.
negativo, porque está en el eje negativo de las Y. ¿Seno de cuánto? 200 era. Le falta uno más del B, ¿no? ¿Falta cuál? El B. Ok, acabamos de decir que cuando está sobre el eje X, no se toma en cuenta porque estoy haciendo la sumatoria en Y, ¿de acuerdo? Ah, perdón, es que no lo escuché en esa parte. Ok, seno de 50 por 8, ¿cuánto es? 6.12. 6.12. Seno de 120 por 4.3, 3.72. 7.8 por seno de 200, 2.66. positivo o negativo. Positivo. ¿Cuánto es eso? $12.5. Vale, anoten esa parte, hasta ahí vamos a dejarle por hoy. Ya tenemos la sumatoria en X, la sumatoria en Y. Vayan aplicando la formulita como tal. Sale la resultante es la raíz cuadrada de 21.59 al cuadrado más 12.5 al cuadrado. Y el ángulo es tangente inversa, corrijan esa parte, tangente inversa de la sumatoria en Y, que es 12.5, entre la sumatoria en X, que es 21.59. ¿Sale? Y mañana corroboramos resultados. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda? No. Ok, entonces si ya anotaron hasta aquí, los veo el día de mañana, ¿sale? Adiós, maestra, gracias. Hasta luego, cuídense mucho, Ya bonita nuestra, tarde. nos vemos. Ya, maestra. Hasta luego.